En el canal de Top el Mundo os enseñé un poquito las diferencias más en profundidad entre el Apple Vision Pro y las Meta Quest 3. En este vídeo será un poquito más en concreto y es que me voy a centrar en características básicas. Me voy a centrar en el pass-through, en el teclado, en las ventanas, en los avatares y todos con estas diferencias para que la veáis perfectamente. Así que empezamos con el vídeo. A pesar de que tienen precios realmente diferentes, casi 7 veces cuesta el Apple Vision Pro comparado con las Meta Quest 3. Si queréis ver la review está en el primer vídeo del canal. Vamos a empezar por el pass-through, y el pass-through, para los que no sepáis qué es simplemente lo que vemos a través de nuestras gafas, la realidad tal cual la vemos a través de nuestros dispositivos, y como veis las diferencias son bastante grandes. En este caso sí es cierto que el Apple Vision Pro distorsiona menos la imagen y al fin y al cabo representa fielmente la realidad, eso sí, con un poco menos de luz, es decir, que va a oscurecer todo nuestro alrededor para así ser mucho más preciso. En el caso de las Meta Quest 3 tiene un poquito más de luz, también es cierto que nos da un poquito más de ruido, pero a cambio sí distorsiona un poquito más los elementos, pero consigue un punto positivo que es el de la luz, y es que captará bastante más luz el pass-through del Apple Vision Pro con 7 veces menos presupuesto, y esto es algo que quiero resaltar. Algo interesante también es el cambio entre la realidad aumentada y la realidad virtual, y es que para ello el Apple Vision Pro tiene una ruedita en la parte superior que se le llama corona digital, y una vez giramos esta ruedita vamos a entrar dentro del mundo virtual a través de los environments o escenarios. Estos escenarios son limitados, también vamos a poder elegirlos directamente desde aquí, tiene una pestaña aparte concretamente, y hay de muchos tipos, la mayoría de ellos son en un entorno natural, y además vamos a poder activar incluso los sonidos que hay dentro de estos entornos. La verdad que está súper bien, incluso vamos a poder poner que el 50% de nuestro entorno sea virtual y el otro 50% sea realidad aumentada, es decir, que vamos a poder graduar este entorno que estamos viendo a nuestro alrededor, mientras que las Meta Quest 3 también podremos en el propio lateral del dispositivo entrar dentro de este entorno virtual, aunque también podremos activarlo directamente desde aquí, desde el menú. Tiene diferentes entornos que podremos elegir, son un poquito más dibujos animados, no quieren acercarse tanto a la realidad, y más bien vamos a poder elegir entre estos entornos que estamos viendo aquí, aunque luego podremos instalar más entornos de manera externa. Los que tenemos aquí, yo os digo, son bastante irreales, es decir, buscan como entrar dentro de un entorno un poquito más mágico, y eso sí, no podremos graduarlo, o estamos en la realidad o estamos en estos entornos virtuales. Y ahora vamos con el teclado, porque ojo, aquí los teclados son totalmente diferentes. En el caso de las Meta Quest 3 tenemos un teclado que es mucho más rápido si lo utilizamos con los mandos, es decir, pulsando con el gatillo vamos a poder elegir las diferentes letras, aunque os tengo que decir que también va a servir de forma manual. Si queremos con los dedos seguir pulsando vamos a poder hacerlo, eso sí, tendremos que mirar hacia arriba y hacia abajo, no aparece como las letras o lo que estamos escribiendo ahí en el teclado, sino que aparece directamente donde lo estamos aplicando. En el caso del Apple Vision Pro funciona también de dos maneras, podremos incluso ajustar el tamaño del teclado si lo queremos más pequeño o más grande, y podremos tanto escribir mirando hacia las letras y haciendo un gesto de pinza, como también de manera manual tocando. Eso sí, tiene la ventaja, como os decía, de que sabemos lo que estamos escribiendo porque tenemos en la parte superior del teclado lo que también se está reflejando en donde estemos aplicando estas letras. Si queremos añadir diferentes pantallas, en el caso del Apple Vision Pro para esto está prácticamente diseñado para la productividad, y por tanto abrir diferentes ventanas de diferentes aplicaciones es sumamente sencillo. Nos vamos al menú principal, abrimos una aplicación, la podremos rediseñar o reescalar, y ahí podemos abrir otra aplicación, así de manera continua hasta todas las ventanas prácticamente que nosotros queramos alrededor de nuestro entorno. En las Meta Quest 3 esto está bastante más limitado, en este caso vamos a poder tener dos vistas diferentes, pero la vista, por decirlo así, más espacial la vamos a tener con 3 pestañas o 3 ventanas máximo. Además, no van a poder ser todos los juegos o las aplicaciones que queramos, sino más bien una. Vamos a poder abrir diferentes pestañas de nuestro navegador o de la configuración o de aplicaciones que
estén disponibles para entrar dentro de estas 3 ventanas como máximo. En cuanto a conectar a nuestro PC o que nuestras gafas sirvan como una amplificación de nuestro monitor, en este caso las MetaQuest 3 tiene más posibilidades. Tenemos diferentes formas como Meta Workrooms, donde tendremos un entorno virtual, o también un entorno de realidad aumentada donde podremos ver hasta 3 ventanas dentro de nuestro escritorio. Tenemos también la aplicación de acceso remoto de Meta a nuestro escritorio, que también funciona perfectamente, una sola ventana aquí sí, o incluso tenemos aplicaciones externas como Virtual Desktop que nos permiten realizar esto y de una manera muchísimo más exacta. En el caso del Apple Vision Pro tenemos la forma de conectar con nuestro dispositivo, con nuestro Mac, el mismo Apple ID, de momento solo Mac, y además vamos a poder ampliar o reducir la pantalla como nosotros queramos, y también funciona bastante bien. No tenemos la posibilidad de duplicar estas ventanas o de escoger el número que nosotros queramos tener de monitores, pero al menos sí funciona y es bastante fluido. Y aquí me hace mucha gracia porque son los avatares. En cuanto a avatares, es muchísimo mejor el del Apple Vision Pro, obviamente. Como estáis viendo, aquí nos da un avatar prácticamente real de lo que está viendo. Es algo que me llama mucho la atención porque nos lee tanto los ojos, nos lee la boca, si estamos sonriendo, si estamos arqueando las cejas, bueno, un poco de todo, mientras que el avatar de las MetaQuest 3 es un poquito más simple, es muchísimo más animado y podemos verlo por aquí. No nos lee prácticamente ni la cara ni los gestos, lo único que nos va a leer es tanto la posición de nuestra cabeza como la posición de nuestras manos. Los pies, aunque sí aparecen, no nos lo refleja como tal ni nos lo lee. Esto es algo bastante normal, son mucho más baratas, pero aún así que sepáis que esto también es diferente. Eso sí, las MetaQuest 10 tienen la ventaja de los controladores, es decir, estos mandos nos van a permitir ser muchísimo más exactos cuando estamos jugando a videojuegos. Esto se nota muchísimo porque hay muchísimos más juegos compatibles que son muy exactos jugando con estos controladores, mientras que el Apple Vision Pro tiene juegos bastante reducidos y aunque sí nos leen bastante bien las manos, lo que va a suceder es que hay juegos que tengan armas o que tengan gatillos o que al fin y al cabo necesitan muchísima exactitud, no estén disponibles en el Apple Vision Pro. Así que hasta aquí tenemos muchas de estas diferencias. Habéis visto en qué es mejor cada uno. El Apple Vision Pro obviamente es mejor en el avatar, en el teclado para mí también, y en el cambio entre AR y VR hay un empate en el pass-through, ya que tiene más luz las MetaQuest 3, aunque es muchísimo más preciso el Apple Vision Pro, y yo creo que sí es mejor en cuanto a monitores en las MetaQuest 3 y también en cuanto a controladores. Así que bueno, la batalla no ha finalizado, estos dos dispositivos se van a seguir actualizando y mejorando cada una de las cosas que os acabo de presentar, así que va a estar súper interesante. Si no os queréis perder nada, obviamente suscríbete, déjame un comentario acerca de cuál crees que es mejor de estos dos y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.